La obra de Ricardo Martínez revela el amor por el trazo lineal, el estudio de la figuración humana, el proceso creativo y los vínculos literarios. A 100 años de su nacimiento, la exposición Ricardo Martínez, desde el interior, muestra una faceta relativamente desconocida y más personal del artista. La primera fase, que es esta que estamos visitando, se llama el proceso creativo. Aquí podemos demostrar cómo Ricardo Martínez llegaba a través de un proceso muy cuidadoso a la obra final, es decir, a través de dibujos, de escalas, de diferentes ensayos y finalmente para concluir en la obra terminada. Podemos ver aquí, por ejemplo, muy claramente el boceto en óleo sobre papel de esta obra que se llama Mujer Desnuda, que tenemos aquí en su versión ya terminada. Hay también dibujos con cuadrículas que demuestran cómo Ricardo Martínez llevaba la obra del papel al lienzo. Este cuadro es interesante, ¿por qué? Porque toma un tema popular que es el tema de La Llorona y en esta exposición hay una parte muy interesante porque hay dos versiones de esta historia, una del año 54 que está en la sala de al lado y esta que es del año 2004. Pero en ambas recrea esta historia de la mujer que se lamenta por la pérdida de sus hijos. Esta es de 1954, con algunas diferencias, digamos que la ropa de La Llorona es más detallada, que aquí hay un paisaje lunar muy específico, muy claro, que se ve la superficie en la que están corriendo los perros. Sin embargo, los perros parecen más feroces, son más grandes, mientras que los perros del cuadro posterior son bastante más pequeños y parecen menos agresivos. En los años 50 ella empezaba a tratar estos temas populares y aquí vemos también un ejemplo muy claro de esta representación de personajes populares y de situaciones, digamos, rutinarias de todos los días. Vemos este cuadro que son dos niños comiendo unas manzanas con caramelo, que son como muy típicas, digamos, de las ferias, de la calle en México. Es un cuadro muy interesante y extraño también, es raro, ¿no? Esta obra, que es de los años 60, muestra muy claramente cuando Ricardo Martínez consolidó el estilo que lo caracterizaría hasta el fin de su vida en el año 2009. A partir de entonces él empezó a hacer estas grandes figuras que ocupan casi todo el espacio de la tela, con juegos de luz y sombra, todas en desnudo y prácticamente sin otros elementos que no fuera la misma figura. Muchas de estas figuras voluminosas, sobre todo las de los cuadros de gran formato, hacen alusión al pasado prehispánico de México. Digamos que él empezó a trabajar profesionalmente más o menos en 1940 y empezó haciendo obra de corte surrealista con influencia de Giorgio de Chirico, sobre todo en los espacios y la proporción o la falta de proporción entre las figuras humanas y los espacios y los temas que son interesantes, un poco surrealista, como vemos aquí. Vemos el tema de los perros, que por cierto Ricardo Martínez les tenía pavor y yo imagino que era una forma de exorcizar este miedo. Y aquí tenemos un ejemplo muy especial de un cuadro de un formato muy pequeño, pero a mi modo de ver de una gran ternura. Aquí se ve cierta simpatía por los perros. Muestran los dientes, están en movimiento, se ve, digamos, el dinamismo de los perros, pero están jugando con mariposas. Este es un cuadro único porque nunca Ricardo Martínez pintó mariposas más que en este caso, y es algo muy especial. La realización de viñetas es poco conocida en la obra de Ricardo Martínez, pero fue muy importante como parte de su desarrollo artístico. Posteriormente tenemos una de las viñetas que realizó para la primera edición de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que fuera publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1955. Vemos ahí una vez más los perros, esta vez son perros de aspecto muy feroz, y en la portada de esta primera edición
está una ilustración de unas mujeres abrazándose con un paisaje en el fondo que representa un maguey. Es importante porque la naturaleza en el trabajo inicial de Ricardo Martínez jugó un papel importante y mucho de lo que él representaba era justamente esta naturaleza muy mexicana de magueyes y paisajes áridos. Aquí podemos ver un poco, digamos, como el entorno de Ricardo Martínez. Tenemos escritores y tenemos artistas. Entre los escritores, bueno, destacan desde luego Juan Rulfo, Alichu Macero, Luis Cardosa y Aragón, otros contemporáneos como Jorge González Durán, Francisco Giner de los Ríos, y entre artistas pues destacan Federico Cantú, que fue muy importante porque fue quien lo llevó a la Galería de Arte Mexicano y lo presentó con Inés Amor, Juan Soriano, que era un poco más joven que él, pero fue un amigo muy cercano, y tenemos también a Carlos Mérida y a José Luis Cuevas. La obra de Ricardo Martínez se caracteriza por el sentido que tenía de monumentalidad, la luminosidad de los colores que utilizaba y el equilibrio total de sus composiciones. Tiene un lugar importante en la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI. Se piensa que los artistas son bohemios y siempre se piensa que son desordenados, pero yo creo que un aspecto muy importante de Ricardo Martínez es que era un artista muy disciplinado y con una ética de trabajo impecable realmente. Trabajaba todos los días de una hora a una hora, era muy metódico, no esperaba que le llegara la inspiración como se puede creer en muchos casos, sino que se dedicaba realmente a lo que le gustaba, que era el arte. A veces trabajaba en diferentes cuadros al mismo tiempo, no pintaba por encargo, él era su propio agente y pues tenía una vida muy organizada alrededor de su arte, que yo creo que era lo más importante para él en la vida.